esperando que el Señor sea con cada uno de nosotros en en este día. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo, por esta oportunidad. Señor Jesús, te adoramos y te exaltamos, Señor, en esta tarde. Te damos, Señor, infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque nos permites, Señor, estar de nueva cuenta, Señor, delante de tu presencia. Espíritu de Dios, bienvenido eres a esta reunión. Sé tú y solo tú, Señor, hablando nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, te pedimos, Padre, que nos bendigas, Señor, el día de hoy. Todo el honor, toda la gloria y toda la honra es solo para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le dejo cámaras y micrófonos en Argentina al pastor Brian Oroño. Pastor, bienvenido. Dale. Hola, ¿cómo están a todos? Bendiciones. La verdad que agradecidos al Señor por este momento tan especial. Y vamos a estar compartiendo este estudio de guerra espiritual. Ya vamos en la página 55, casi medio libro, un poquito más. Y la verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con la gente de aquí de Zoom y de YouTube. Así que vamos a estar presentando a nuestra conferencista internacional, nuestra pastora shofarista Nora Buenrostro, desde allí, desde México. Estamos también desde Laredo, Texas, y aquí desde Argentina. Así que muchas gracias, bienvenida pastora, y la verdad un privilegio este estudio sobre guerra espiritual. Amén. Gracias a todos los que están presentes ahí en esta conferencia, en esta enseñanza. Gracias, Pastor Brian. Gracias, Pastor Alberto. Y vamos a continuar en la página 55. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto quiere decir que la palabra guerra no existe en el Nuevo Testamento como un conflicto espiritual entre dos poderes. El sentido estricto de la palabra guerra en el Antiguo Testamento tiene que ver con una confrontación entre dos poderes o autoridades. Al final de la guerra queda un vencido y un vencedor. El vencido queda sometido al vencedor. Cuando se define un vencedor, en este instante la guerra ha terminado. El vencedor ahora inicia a ejecutar la autoridad ganada en la guerra sobre el vencido. Es decir, que al momento de triunfar en la guerra, la confrontación termina. No hay más guerra. El vencedor toma autoridad del vencido. Ahí corrijan, dice vencedor, pero es del vencido. Y todo lo que tiene. O sea, que le quita todo con autoridad, toma la autoridad y le roba, le quita todo lo que acaba de ganar en esa guerra, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra guerra no existe en el término de que el cristiano está en guerra. La palabra que se usa es lucha, lo que le da otro sentido a la dirección o a la línea en que el cristiano se desenvuelve. La palabra griega para lucha es agón, que se traduce como batalla, conflicto. Pueden subrayar eso que acabo de decir. La palabra griega para lucha es agón, que se traduce como batalla o conflicto. Por ejemplo, Colosenses 2:1. Porque quiero que sepas cuán grande lucha tengo por vosotros. Se implica en este pasaje una intensa lucha contra adversarios espirituales y humanos. ¿Qué está diciendo aquí? Que antes la guerra se llevaba de ejército contra ejército, entonces se le llama guerra. Si es un país contra otro país, o un ejército contra otro ejército, se llama guerra, pero cuando es una lucha espiritual, como cristianos tenemos que cambiarle y no decir guerra. Estamos en lucha espiritual contra personas físicas y contra espíritus malignos.
Por ejemplo, en un trabajo, pues hay el espíritu de envidia, el espíritu de ego, de soberbia, de altivez, de celos, del trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama? Y dicen los demás, no, pues estoy teniendo una lucha con mi jefe, estoy teniendo una lucha con la secretaria, con el director del negocio. No se dice estoy teniendo una guerra, estoy teniendo una lucha. Cuerpo a cuerpo, no necesariamente. Puede ser con palabras, con groserías, antisonantes, lo que sea, y espirituales. Con un humano son naturales de palabras, ¿no? Pero con un espíritu son espirituales demoníacas. Entonces dice, en este contexto sabemos que estamos en un conflicto. La raíz griega para conflicto es agón, de ago, conducir, significa. Punto número A, o inciso A, lugar de reunión, especialmente el lugar donde los griegos se reunían para los Juegos Olímpicos. Ahí tenían lucha. El B, un concurso de atletismo metafóricamente en 1 Timoteo 6:12. Batalla en Hebreo 12:1, carrera. De ahí habla de la batalla, de la carrera, en esas citas bíblicas. En el C, el conflicto interno del alma. Estas citas las van a leer ustedes cuando hagan las tareas. No nos queda tiempo para explicarlo todo ahí, pero la pueden estudiar cuando hagan la tarea. El conflicto interno del alma. El conflicto interno es a menudo el resultado o el acompañamiento de un conflicto externo. Filipenses 1:30. Conflicto, oposición, 1 Tesalonicenses 2:2. Combate, implicándose una lucha contra enemigos espirituales, así como contra adversarios humanos. Igualmente, en Colosenses 2:1 habla de la lucha. ¿Cuán grande lucha sostengo? La palabra griega make se traduce como lucha, contienda, relacionando con el verbo makomai, contender, reñir. En el Nuevo Testamento se usa siempre en plural y se traduce conflictos en 2 Corintios 7:5, cuestiones, contiendas. En 2 Timoteo 2:23, discusiones. En Tito 3:9, debates, pleitos. Y en Santiago 4:1, que ya lo leímos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De las luchas, de las contiendas, de las, ¿cómo dice? Conflictos, ¿verdad? Vámonos a la página 56. La palabra griega pale se traduce como lucha cuerpo a cuerpo. Se usa en sentido figurado en Efesios 6:12, que habla de que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes, son las 4 jerarquías. Eso no se nos puede olvidar. ¿Qué es lo que dice en Efesios 6:12? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes, que son las 4 jerarquías de demonios. El conflicto espiritual en el que se hallan inmersos los creyentes. Todo creyente tenemos luchas contra estos demonios, contra estas 4 jerarquías. Es decir, estamos en lucha de esfuerzo personal para tomar u obtener lo que ya nos pertenece en lo espiritual. O sea, cuando nosotros estamos luchando contra el enemigo, no es porque le queremos quitar lo que a él le pertenece, es algo que ya nos pertenece a nosotros por herencia de Jesucristo, de que él nos dio ese poder y autoridad para quitarle al enemigo lo que nos pertenece, que no son nuestros hijos, nuestras casas, nuestras iglesia, nuestra ciudad, nuestro país. Dios nos ha dado la autoridad. Entonces aquí dice que estamos en lucha de esfuerzo personal para tomar o obtener lo que ya nos pertenece en lo espiritual. El verbo griego agonizomai denota, inciso A, luchar, emplearse en un conflicto para lograr un propósito o algo que nos pertenece. Ahí está en esa cita. En Juan 18:36 habla del
pelearían. O sea, que sí tenemos que pelear por lo que nos ha quitado el enemigo, que no le pertenece. B, metafóricamente contender perseverantemente en contra de la oposición y de las tentaciones. En 1 Timoteo 6:12 habla de una pelea. En 2 Timoteo 4:7 he peleado. Cuando dicen he peleado, la buena batalla, ¿verdad? Luchar como en una competencia, forzando todos en una competencia, forzando todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo en Lucas 13:24. Dar el todo en el esfuerzo, involucrando penalidades. Colosenses 1:29, que luchando. 1 Timoteo 4:10, más comúnmente aceptados, sufrimos aprobios. Sufrimos aprobios, sufrimos ataques, que viene a ser lo mismo. Luchar intensamente en oración. Colosenses 4:12. Rogando encarecidamente. Cuando nosotros estamos orando en la madrugada o en el día, al estar orando, intercediendo por las almas, estamos luchando. Orando, intercediendo por un alma que si nos piden, oiga, pastora, quiero que ore por mí porque me van a operar el día 21. Ok, claro que me voy a poner a orar desde ahorita, estar guerreando por ella. No nada más es en la oración de interceder, sino en la guerra espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atar el espíritu de muerte, atar el espíritu que se interponga, que se quiere imponer toda oposición para esa operación, porque la han estado cancelando, y entonces, ¿por qué? Me refiero en este caso, si es muy necesario, porque yo tengo un caso de una amiga que pues está inválida y ella necesita esa operación, está rogando, orando a Dios por su operación y está viendo muchos estorbos porque en cuanto ella termine su operación, ella va a caminar. Claro que es de Dios esta operación, pero el enemigo ha querido estorbar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guerrear para que ya no haya ningún estorbo y pueda salir en victoria. Es una guerra, es una lucha constante que ella está teniendo contra los demonios para que no lo operen. Entonces, esta es una lucha intensa, ¿no? Entonces dice aquí, rogando encarecidamente, ¿no? La palabra sunagonizomai se traduce como esforzarse, es en griego, Romanos 15:30. En el verbo polemeo se traduce como luchar, hacer guerra. Se usa en el inciso A, literalmente en Apocalipsis 12:7, 2 veces. Y luchaban, luchar en el pelearán, pelea. En el B, metafóricamente en Apocalipsis 2:16, pelearé. Y en C, hiperbólicamente, Santiago 4:2, lucháis, guerreáis. El adjetivo teomacos, Hechos 5:39, se traduce luchando contra Dios o luchadores contra Dios. En realidad, en el Nuevo Testamento no se usa la palabra guerra en el sentido de confrontación entre dos poderes o autoridades, sino como lucha o batalla que se define como una competencia de esfuerzo físico. Como cuando estaban en el Coliseo Romano, que ponían a dos luchadores para tener una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Tanto puede ser de cuerpo a cuerpo como puede ser en lo espiritual. Esta lucha espiritual se explica en términos deportivos, debido a que los griegos y los romanos eran amantes de los deportes. De ahí que los autores del Nuevo Testamento empleen figuras del mundo deportivo en sus ilustraciones, sin aprobar en absoluto los aspectos religiosos del gimnasio.
el término griego agón se utiliza para referirse al atletismo en general. Pablo lo empleó a menudo para referirse a la vida cristiana o a un aspecto de ella. Para el apóstol, el cristiano libra una lucha, combate o pelea semejante a la del atleta, Filipenses 1:30. Al menos una vez esta palabra se usa en sentido de carrera, Hebreos 12:1. Pero el término corriente traducido carrera es dromos, Hechos 20:24. Vámonos a la siguiente página 57. Me gustaría que la pastora Sara la pudiera leer toda la página 57 si se encuentra ahí. Pastora Sara. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Así dicen, el horror no corre al loco. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Ni vano, Filipenses 2:16, sino más bien hacia una meta, Filipenses 3:14. El cristiano debe hacerlo en igual forma, pues su meta es Jesús, en quien debe tener fijos los ojos, Hebreos 12:2. Pablo afirma que nosotros sostenemos una lucha tenaz con las fuerzas del mal, la que compara con la lucha greco-romana, pale, de donde se origina el vocablo palestra. Pero nuestro adversario no es sangre ni carne, sino los poderes espirituales. Efesios 6:11. Espiritual. 9:26. El cristiano no ve al aire, sino su cuerpo. Pero el cuerpo Pablo no es masquita, sino el cuerpo del pecado, que tienen que ser destruidos. El que ganaba la carrera, la lucha, recibía un premio. 1 Corintios 9:24. Una corona estefanón de hojas de olivo, pino o laurel, que aunque era de alta estima, pronto se marchitaba. En cambio, la corona del cristiano es incorruptible. 1 Corintios 9:25. Pablo comparó la disciplina necesaria para el cristiano con aquella a la que debía someterse el buen atleta. 1 Corintios 9:25. El corredor se despojaba de todo peso que podía embarazarle y retardar su paso. Hebreos 12:1. Y el atleta tenía que jugar de acuerdo con las reglas establecidas. Segunda de Timoteo 2:5. Las lecciones espirituales eran obvias. Los Juegos Olímpicos se realizaban en un estadio lleno de espectadores, de los cuales algunos eran ilustres. De manera similar, el corredor cristiano corre delante de muchos héroes de la fe, en Hebreos 12:1, también en el 11, del 1 al 40. En el estadio había heraldos que llamaban a los atletas a que parecieran en la pista y los animaban en la carrera o en la lucha. El cristiano es tanto atleta como heraldo y sufre la vergüenza cuando el turno pierde la carrera de haber alentado a otros. En 1 Corintios 9:27. ¿Guerra o lucha espiritual? La primera guerra que se llevó a cabo fue en el huerto del Edén. Satanás contra Adán y Eva. Triunfó Satanás y ejerció una autoridad sobre toda la humanidad, por lo que la Biblia le llama en Juan 12:31 el príncipe de este mundo. La segunda guerra espiritual se llevó a cabo en el monte de la calavera. Jesucristo contra Satanás. Triunfó Jesucristo y ahora ejerce autoridad sobre todo el imperio de las tinieblas. Esta victoria, Cristo la traslada para los hijos de Dios, para que sean ejecutores de autoridad. Un ejecutor de autoridad desarrolla el trabajo de Dios cuando hay obstáculos. Sabe que en Cristo somos ministros competentes. Sigue Amén. la página Muchas gracias. 58. Sí.
Aquí Amén. voy a decir, a enfocarme en algo muy importante, en donde dice Corintios 9:27, un poquito arriba de que dice guerra o lucha espiritual. Habla de que tristemente alguien nos puede llevar a nosotros a Cristo, ¿no? A conocer el conocimiento de la palabra de Dios. Pero tristemente, Él se iba con nosotros en la carrera. Y de repente Él se fue al mundo. El que nos invitó a nosotros a ir a la carrera, el que nos llevó a Cristo, es muy triste ver que ese no alcanzó a ganar la carrera, sino se salió antes de tiempo, se perdió en el camino y no tuvo la victoria. Pero que nosotros pongamos la vista en Cristo, no en el que iba con nosotros a un lado en la carrera. Él y nosotros, Dios lo usó para llevarnos a Cristo. Pero no por eso, si Él se sale, yo también me salgo. Mucha gente piensa así. No, pues si el que me trajo a Cristo ya se salió, se fue al mundo, lo vieron en adulterio, lo vieron en fornicación, lo vieron tomando, pero esa es tu carrera individual. Cada uno de nosotros tenemos una carrera individual y la meta es Cristo. No debemos de poner los ojos en el hermano, que si está o no pecando, que si está o no haciendo bien o no, sino que tenemos que seguir nuestra carrera. Por eso como los caballos, no vamos a poner, porque los caballos tienen sus, para tapar los ojos a la derecha y a la izquierda. Algo así lo que deberíamos de tener espiritualmente, para no ver qué está haciendo el hermano, qué está haciendo a la izquierda o enfrente de mí. Lo único que tengo que ver es la carrera. Lo único, mi meta es llegar a la meta que es Cristo, no ver los demás. Amén. Solo yo purificarme, solo yo continuar mi carrera, independientemente de los demás se queden o se acobarden y dejan la carrera. No, es que nosotros tenemos que ser individuales, porque la carrera es individual. Pero así ha pasado que muchos se salen porque se salió el hermano o la hermana, pero no es así. Tenemos que llegar a la carrera individual, que es nuestra lucha diaria. Y también dice que Dios nos ha dado ser ejecutores de la autoridad, que lo leyó la pastora Sarita. Muchas gracias, pastora. Que esta victoria Cristo la traslada a nosotros que somos sus hijos, a los hijos de Dios, para que seamos ejecutores de autoridad. Un ejecutor de autoridad desarrolla el trabajo de Dios. Cuando hay obstáculos, sabe que en Cristo somos ministros competentes. Sí sabemos que va a haber obstáculos, claro, el enemigo no se va a quedar quieto porque estamos trabajándole a Dios con la autoridad que Él nos ha delegado, siendo ejecutores de autoridad. Porque así Dios nos ha dado, se la trasladó a los hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, me gustaría que Romina me ayude a la página 58. ¿Está? Hola, Romina. pastora, hola a todos, bendiciones. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En realidad, emprendemos la obra no para ver si vamos a poder, sino porque podemos hacerlo, porque, segunda de Corintios 3, 4 al 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo entendió que al estar en la obra de Dios podemos estar seguros que tenemos la victoria en nuestras manos, por lo cual aprendió a decir en Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Corintios 15, 57,
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, como hijos de Dios, debemos entender que somos quienes tenemos la autoridad en nuestras vidas para manifestar la gloria de Dios a toda criatura. ¿Sigo con el cuadrito, pastora, también? Sí. Ujú. Bueno, Gracias. amén. Dice, ejecutores de autoridad. Primera de Corintios 4:1. Somos administradores de los misterios de Dios. En Marcos 16:17, las señales que deben seguir a los ejecutores de autoridad. Segunda de Corintios 3, versículos 5-6, dice, Dios nos hace ministros competentes. En Hechos 1:8, la autoridad, poder, es delegada de parte de Cristo. Recibiréis poder. En Efesios 1:22, Dios nos ha dado como cabeza su poder y autoridad. Efesios 1:23, tenemos la plenitud de Cristo en nuestra vida. En Lucas 24:49, Cristo nos embiste de poder para que seamos ejecutores de autoridad. Colosenses 2:10, estamos completos en Cristo para desarrollar nuestro trabajo. Y en 2 de Corintios 6:1, somos colaboradores de Dios para ejecutar la autoridad. Muchas gracias, Romina, muchas gracias. De nada, pastora. Gracias por tu participación. Quiero explicar algo un poquito de aquí de esto, que está muy sencillo y dice que en 2 de Corintios 3, 4 al 6, de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, o sea, lo que tenemos no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Para pensar que algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Quiero explicar algo un poquito aquí. Mucha gente cree que no es bueno estudiar, que porque la palabra mata. No. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Pero aquí dice que el estudiar, pero sin el Espíritu, pues entonces no te está vivificando el Espíritu Santo, sino se les hincha de ego porque han estudiado mucho y no viene el Espíritu Santo a sus vidas para guiarlos, ¿no? Pero no es malo estudiar, al contrario. Porque también la palabra dice muy claro que por ignorancia perece mi pueblo, por falta de conocimiento. Entonces, entre más estudios, claro que mejor, pero siempre y cuando sea por medio del Espíritu Santo, que Él te guíe. Por eso dice, el Espíritu vivifica. Entonces, la palabra tiene vida, está viva, pero mientras la leas con el Espíritu Santo, no con ego, no por soberbia, no por adquirir conocimiento nada más, humano, no por medio del Espíritu Santo. Entonces, y también de que leamos libros que no tienen nada que ver con Dios o con la Biblia, que es mejor leer la palabra de Dios. Entonces, y ese don que Dios nos ha dado y esa confianza que tenemos es porque Cristo está con nosotros. No viene de nosotros solos, porque Él mismo nos guía para leer la. Entonces, Pablo entendió que al estar en la obra de Dios podemos estar seguros que tenemos la victoria en nuestras manos. Ya ganamos. Toda batalla, toda lucha que vayamos a tener, todas ya están vencidas por medio de Cristo, porque Él las clavó en la cruz del Calvario. O sea, ya Él nos dio la victoria. Desde ese día empezaron nuestras victorias, porque Él nos respalda y nos dio todo el poder para ejecutar la autoridad. ¿Qué es ejecutar? Ordenar al diablo que suelte las almas, ordenar a los demonios que suelten las enfermedades, a las personas que suelten la enfermedad, suelta la persona, que cualquier tormento que esté pasando una persona, espíritu de tormento, porque muchas veces nada más espíritu de tormento, ni es enfermedad, ni es demoníaco, la posesión demoníaca, pero es un espíritu de tormento que no los deja dormir, que no los deja estar quietos, que la ansiedad, que los nervios,
es un espíritu de tormento. Entonces, ¿qué decimos? Te ato, te ligo y te echo fuera de esa persona después de que la persona renunció. Claro, tiene que renunciar al espíritu de tormento, lo digo como ejemplo. Entonces, cuando yo ejecuto la autoridad que Dios me ha dado a través de que Él murió en la cruz y nos las delegó a nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios, y la usamos siempre y cuando vivamos en santidad, siempre y cuando Dios nos va a respaldar mientras obedezcamos su palabra. Pero el Espíritu Santo nos va a dar ese poder para ejecutar la autoridad y los demonios se van a sujetar, se tienen que sujetar. Espíritu de tormento, espíritu de enfermedad, espíritu de brujería, que es lo que anda tanto. Ahí estamos nosotros ejecutando la autoridad, que muchos creen que no se puede. Muchos pastores dicen, no, eso de la brujería, eso de los espíritus, no, eso no, ¿en qué parte de la Biblia dice? Aquí lo dice. Como una persona que me dijo un día, me parece que los comenté, que me dijo, ¿en qué parte de la Biblia? Era un demonio, un hombre poseído, me dijo, ¿en qué parte de la Biblia está de la guerra espiritual? Dije, en Efesios 6:12, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores y huestes de maldad. Y se fue bien enojado. Venía a hacerme la guerra a mi casa. ¿Pero qué hice? En ese momento, te aseguro que fue el Espíritu Santo el que me reveló. Efesios 6:10, 6:12, donde la lucha, y rápido llegó como una computadora así, en la palabra, y gané la batalla ese día. ¿Por qué? Porque esa lucha espiritual que él quiere venir a traerme falsas religiones o invitarme a creer en falsos dioses. Yo siendo pastora le digo, ¿cómo? Mira, le digo, yo soy cristiana porque estudio a Cristo. Y tú, le digo, si tú quieres ser satánico, si tú quieres seguir a Satanás, ese es tu problema, no el mío. Pero yo te invito a conocer a Cristo primero antes que conozcas otras deidades falsas. Entonces ahí está que la meta es siempre, ¿qué quiere Dios? Que terminemos esta carrera no solo con fe, con obediencia, con santidad, ejecutando la autoridad que Dios nos ha delegado para salvar muchas almas. Esa no debe ser nuestra meta, no para ego, no para soberbia, no porque, ay, no, yo soy de liberación y termino bien cansada porque he ministrado tanto. No, esto es para la gloria de Dios que me usó poderosamente en su ministerio que Él me ha delegado. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos que ayudar a las almas que están atadas, a las almas que están embrujadas, a las almas que están siendo atormentadas de demonios. Por ejemplo, ayer estuve platicando con unas personas y les dije, pues, a lo que Dios nos usa, ¿no? En liberación. Y se quedó con los ojos así como diciendo, para ellos es exorcismo porque no conocen en el ambiente espiritual cristiano. Entonces, bueno, para ellos es un exorcismo en la iglesia, digo, tanto en la casa, que se poseen también las casas, se poseen las almas, la brujería, matan personas con la brujería y todo. Entonces se quedaron así sorprendidos. Pero sí existe todo esto, claro que existe la brujería, existe el mal, existe el bien, y la Biblia lo dice. Entonces ningún pastor puede negar esto, porque ahí está Pablo, que borre todas las cartas paulinas, que borre toda la parte de Pablo cuando él se convirtió, como él mismo hacía la guerra contra los cristianos. Él era un servidor del enemigo matando cristianos, pero Dios lo convierte. ¿Cómo puede convertir a un satánico? ¿Cómo puede convertir a un brujo? Todos tienen derechos al arrepentimiento, todos tienen derechos al perdón de Dios. Todos. Las prostitutas, las lesbianas, los homosexuales, todos tienen el derecho de ser restaurados, liberados, sanados y evangelizados para seguir los caminos de Cristo. Hayan hecho lo que hayan hecho, no importa. Pero ahí está la lucha espiritual. En Pablo, en el Nuevo Testamento. Ni modo que me diga, no, eso pasaba en el Viejo Testamento. No, en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento las luchas eran de pueblo contra pueblo, rey contra rey. Pero estas son luchas espirituales que ya están ganadas, porque Cristo las venció en la cruz del Calvario.
Entonces, a mí se me hace bien importante que aquí estamos viendo los ejemplos que leyó la pastora Romina, donde dice ejecutores de autoridad, todos los ejemplos. Se me hace muy importante que haya testimonio en la palabra de Dios. Ahí está. ¿Quiénes ejecutaron la autoridad? En 1 Corintios 4:1 somos administradores del misterios, no ministerios de Dios, porque son muchos misterios que Dios les revela a sus hijos. No es para todos, se los revela a sus hijos. ¿Qué dice en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque solo es por revelación, por medio del Espíritu Santo. Nada más por medio. Tú puedes leer la Biblia, sí, como temáticas, como teología. Claro, no es malo estudiar la teología, claro que no, es la comprensión de la palabra, de la Biblia. Pero con el Espíritu Santo es mucho mejor. Entonces, ¿somos qué? En resumen, quiero que subrayen esto que dice en resumen, somos como hijos de Dios, debemos entender que somos quienes tenemos la autoridad en nuestras vidas para manifestar la gloria de Dios a toda criatura. Cuando te usen sanidad en liberación, está siendo manifestada la gloria de Dios, porque es para la gloria de Dios que esto sucede, el milagro. Entonces dice, pero ¿quiénes son nosotros? Nosotros somos quienes tenemos la autoridad en nuestras vidas para manifestar la gloria de Dios a toda criatura. Eso es lo que nos mandó a hacer el Señor, a hacer milagros, prodigios, mayores cosas que yo hice en el mundo, dice Jesucristo antes de irse, harán ustedes, porque Él nos ha dado ese poder para ejecutar toda autoridad. Ahora sí, le pido al pastor Brian que si me puede leer la 59, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 13. Los discípulos hacían milagros y maravillas ejecutando la autoridad. Hechos 16, versículo 16. Los discípulos echaron fuera demonios ejecutando la autoridad. Hechos 2:4. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 17, versículo 6. Los ejecutores son generadores de impactos sociales. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Efesios 2:6. Estamos sentados en lugares celestiales para administrar. Filipenses 4:13. Los ejecutores se convierten en hombres invencibles. Cristo dio instrucciones precisas a los discípulos. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y subrayado dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La instrucción era muy clara. Antes de pasar a ser ejecutores de autoridad, sería necesario ser equipados. Esta investidura de poder que vendría de lo alto les daría lo necesario para poder desarrollar el trabajo en la obra de Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue la última instrucción del Señor a sus discípulos. Después de recibir este poder, podrían ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Es importante entender que Dios equipa a sus hijos para desarrollar la lucha espiritual. Dios nos da talentos, dones y ministerios de acuerdo a la capacidad de cada uno. Es decir, Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros, de acuerdo a sus planes estratégicos para este mundo. Cada ejecutor tiene un llamamiento específico. Pablo simboliza como los miembros del cuerpo. Lo que es muy importante es entender, hay niveles de autoridad, lo cual depende de la integridad, honestidad, limpieza, santidad, así como el llamamiento ministerial o los dones que Dios decida entregar. Un padre lleva a su hijo ante los discípulos para que le liberaran de un demonio sordo o mudo. Cuando Jesús llega ante una multitud, pregunta a los discípulos. Hasta ahí, pastor. Gracias por su apoyo y por leer esta parte. Quiero
hablar aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué le pusimos así al grupo que tenemos Entrenando Guerreros? Porque tenemos que ser entrenados para ejecutar la autoridad que Dios nos ha dado. Quiero que subrayen esta parte que dice, arriba de Hechos 1:8, dice, ¿sería necesario ser equipados? Esta investidura de poder que vendría de lo alto les daría lo necesario para poder desarrollar el trabajo en la obra de Dios. Todo eso, subráyenlo. Desde que dice sería hasta en la obra de Dios, todo. Entonces, ¿cuál era la instrucción? Muy clara, dice aquí. Antes de pasar a ser ejecutores de autoridad, tenemos que ser equipados. Esta investidura de poder, ¿cuál es la investidura de poder? Del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser equipados, no podemos tener esa autoridad, ese poder para ejecutar la autoridad que Cristo nos dio. Tenemos que ser enseñados, que es lo que estamos aprendiendo ahorita, enseñados, equipados, y que esa investidura vendría de lo alto, que es el Espíritu Santo, y les daría lo necesario para poder desarrollar el trabajo de la obra de Dios, el Espíritu Santo. Sin él no hay nada. Yo le digo, Señor, si me invitan a hacer una guerra espiritual en una casa muy poseído, los niños o lo que sea, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Porque si tú nos estás invitando, tú nos guías, tú nos vas a llevar y nos vas a guiar. Porque hay veces que, como aquella vez que me dijo un muchacho, pastora, venga, porque mi novia la está botando el diablo hasta arriba, la tumbaba y la bajaba, y yo dije, no voy a ir, a mí el Señor me ha dicho que vaya. Y me dijo, pero solo van a atar, nada más, no van a liberar. Bueno, fuimos direccionados por el Espíritu Santo y no tardamos ni una media hora. A la media hora ya estábamos regresando a mi casa para dormir, para descansar, porque mañana, al día siguiente, teníamos un evento grandísimo en una cancha, una campaña evangelística de sanidad y de milagros. Entonces, fui direccionada como el Espíritu Santo me dijo, sí van a ir, pero solo van a atar y ligar para que la suelte a la muchacha. Y ya en cuanto atamos, ella la dejó en paz y ya no la seguía botando de la cama hacia el techo, como el exorcista, hagan de cuenta, sí. Y no nos dio miedo porque sabíamos que el Espíritu Santo estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Yo no puedo aceptar que una persona que no ha estudiado guerra espiritual se ponga a hacer liberación. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque no sabe lo que se está metiendo encima. Si no hay una autoridad delegada por el Espíritu Santo, le van a poner una paliza a los demonios horrible. ¿Por qué? Porque no se han metido en santidad, no han sido direccionados por un maestro o maestra de guerra espiritual para poder ir a la guerra. Yo fui enseñada años pero a la vez que iba enseñando, mis maestras me iban, ¿cómo se llama? Haciendo ejecutar la autoridad junto con la enseñanza, porque yo las miraba, cómo hacían las cosas, y yo decía, wow, qué bonito las usa, qué bonito, pero yo fui enseñándome, no fui haciéndolo, pero sí aprendiendo, viendo cómo lo hacían, pero también enseñanza bíblica. Entonces ya cuando ya dijeron, vamos a meter a Nora a la guerra espiritual, no, dijo, ¿desde cuándo está metida? Ni cuenta te has dado, le dijo una a la otra. Y sí, yo ya me habían metido, y como les digo, yo nada más tocaba el pandero y no tocaba el chofar, y cuando yo tocaba el pandero, los demonios se iban. Entonces, sea el instrumento que tú uses, usa tu boca, la alabanza, el piano, la guitarra, usa tu autoridad, porque hay personas que tienen una voz, como el pastor Brian, que tiene una voz de autoridad bien fuerte, que sé que es para guerra espiritual y para convocar y todo eso. Yo lo entiendo, cada quien tiene lo suyo. Entonces, así hay personas también que nada más con tocar la guitarra, como David, cuando tocaba el arpa, ¿qué pasaba? El mismo Saúl lo mandaba a traer, tráigame a David porque me calma los demonios.
Y venía David y le tocaba el arpa y con eso se le iban los demonios. Entonces, hay muchos talentos, ministerios que puedes tener para poder sacar demonios con ejecutar la autoridad que Dios te ha dado para sacar demonios. Pero sí es necesario aprender la guerra espiritual. Es muy importante ser equipados. Y después me acuerdo que Dios me dio el arma que es la espada de fuego. Esa te la va dando poco a poco el Señor en la iglesia. Conforme vas creciendo la enseñanza de la guerra espiritual o lucha espiritual, tú vas poniendo tu vida delante de Dios y le dices, Señor, equípame, guíame, llévame, dame lo necesario, como dice aquí. Entonces el Espíritu Santo me puso una espada de fuego en mis manos. Yo sentí, ¿cómo la sentí? Así yo puse las manos y me puso la espada y yo la miré con un mango muy, muy, muy grande y los picos de fuego, así eran los picos de fuego. Y esa la uso en casos muy difíciles de brujería. Le doy vueltas, la meto en el estómago de la persona que está siendo muy embrujada y le doy vueltas allá adentro. Así le hago, porque el Espíritu Santo es el que me ha guiado, porque como es fuego, yo nomás estoy así como quemando por dentro. No es una espada todos tenemos la espada de plata, ¿no? Por decir de plata, de aluminio, con la espada natural, normal, que es la palabra de Dios. Pero también es una espada que corta con dos filos y que la puedes usar espiritualmente, no te voy a decir que físicamente, pero físicamente como que la sacas tú, como si de veras la traes ahí, porque sí la traes. Entonces espiritualmente la sacas y cortas la cabeza a los demonios. Pero en la de fuego, investiguen y verán qué hermosa, esa es para casos muy difíciles. La uso muy poco, pero sí la uso. Entonces le digo, yo tengo aquí la espada de la de aluminio, por decir, ¿no? Y la otra la de fuego. Cualquiera de las dos las puedes usar. Pero Dios te equipa. Tengo una amiga que le dio una bola llena de picos y unas cadenas. Son puras armas antiguas, ¿eh? No son de las armas de ahorita. Y le dio las cadenas y avienta y ¡fium! Y así, pero son cosas que Dios te va equipando, no te va a mandar a la guerra sin equiparte, sin adiestrarte, por eso adiestrando guerreros, equipando guerreros y llevando a la enseñanza. Muy importante esto. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, sin el Espíritu Santo no podemos testificar del poder de Dios. Si vamos en la carne, no va a pasar nada. Yo he visto predicadores grandes, famosos, grandes, famosos, de otros países que han venido aquí, no voy a decir país, ¿verdad? Pero que no pasa nada. Pero se la dan de que, wow, el don de sanidad, el don de milagros. Y pasa que no pasa nada. Y yo dije, ¿cómo es posible que no esté pasando nada? ¿Por qué? Porque solo es el ego. La fama, pero no hay nada porque es la carne, no está el Espíritu Santo. Y ese día que vino ese predicador de un país lejísimo, el Señor a mí me usó con una parapléjica que estaba entre el público y el Señor me llevó con ella. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes, mujer? Pues no puedo caminar. Le digo, ok, espíritu de brujería. Le até, le ligué, le eché fuera, vomitó y se levantó y caminó. Y cuando caminó para el hombre de arriba, dijo, la Cruz Roja la llevó en una campaña de la ciudad. Entonces, cuando llega el predicador y mira el milagro desde arriba, lo estaba mirando, ¿qué creen que hizo? Me saboteó a mí y a la mujer. Ella dijo, vengan acá los que han sanado. Pues sí, a través de él. Se supone. Entonces, cuando la mujer iba caminando como podía, con la ayuda de otra persona, pero iba caminando, la parapléjica cortó y dijo, no, ya no, ya bájense todos, ya no, porque ella no le iba a dar la honra a él, iba a darle la honra a Cristo y a mi vida, que yo fui usada por él
por el Espíritu Santo. Entonces iba a hablar, una pastora se me acercó y me oró y yo venía parapléjica, no, pero como él no llevaba la honra, eso no estuvo bien, pero todo el mundo se dio cuenta de todas maneras. Así fue. Entonces Dios usa a quien está viviendo en santidad y guiado por el Espíritu Santo. Si no, no. Entonces, esa fue la última instrucción del Señor a los discípulos después de recibir el poder, que ser testigos hasta lo último de la tierra en todo el mundo. Ahora sí, yo voy a leer las 60 y 61, que ya nos queda poquito y poquito tiempo también. Ahora sí me traje mi reloj. Bueno, entonces Marcos 9, 16 al 18 dice: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Observe usted que el padre termina diciendo no pudieron. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Jesús le responde duramente diciendo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué no los pudieron sacar por incrédulos? Ahí lo está diciendo Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La historia termina en el versículo 28 diciendo: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, en Marcos 9:28, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este demonio con nada podría salir sino con oración y ayuno. El género de la incredulidad, no el género de ese demonio que era mudo y sordo, no. El de la incredulidad de los mismos discípulos de Jesús. Porque no creyeron, no pasó el milagro. Entonces le dice, la respuesta estaba en la oración y en el ayuno. Primeramente debemos entender que no se trata de orar simplemente, sino de mantener una comunión constante con Dios. El ayuno no solamente está tratando de una abstención física, sino de la limpieza espiritual que trae. La Biblia dice en Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. Cuando nosotros estamos haciendo liberación, yo le rompo el yugo a las personas en el cuello, aquí en los hombros, no sé, se los dije ya, aquí en los hombros se le rompen los yugos con los dedos así, como un gancho, como si fuera un gancho así, la parte de atrás del martillo, ¿no? Entonces yo le rompo el yugo aquí y se lo rompo acá también, en el nombre de Jesús. Se rompe todo yugo. Y toda atadura y toda ligadura desde el cuello hasta la cintura, todo abajo de la cintura un poco, todo se rompe, toda atadura, toda ligadura en el nombre de Jesús. Ahí está, es bíblico. Entonces dice, y las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. Entonces yo también les digo, te veo muy cargada, déjame quitarte las cargas, y empiezo a sacudirle toda, quitarle como mucho peso de encima. La gente me dice, es que me siento muy bien, siento que se me cayó un peso encima. Y aquí lo dice en Isaías 58:6. Ese es el verdadero ayuno que quiere Dios, que rompamos todo yugo, que desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión, quitar opresión, porque la gente está oprimida, aplastada, así oprimida, y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo, que hagamos liberación, que le hagamos liberación a los que están tristes, deprimidos, a los que están en opresión. Primeramente, la escritura es aplicable a los mismos ejecutores, deshaciendo toda obra del diablo sobre sus vidas, sometiendo la carne para enseguida aplicarlo a los necesitados. ¿Qué está diciéndome aquí? Que primero yo, tú y todos los que estamos aquí necesitamos primeramente soltar todo eso. Dice que tenemos que someter nuestra carne para enseguida aplicarlo a los necesitados.
Entonces nosotros mismos tenemos que ser ejecutores de la autoridad, deshaciendo de nosotros mismos la obra del diablo en nuestras vidas. Que yo les enseño a autoliberarse. Yo te puedo liberar, sí. Serán los principios, la primera, la segunda, la tercera, si quieres. Pero te voy a enseñar a hacerlo. Yo no te voy a dar pescado, te voy a enseñar a pescar. Para que tú puedas autoliberarte después usando esta autoridad, ejecutando la autoridad que Dios te ha dado, porque se supone que vives en santidad, se supone que estás leyendo la palabra, que estás en ayuno, en oración, para que Dios te vaya activando más dones, más presencia de Dios en tu vida y la carne se someta. Entonces, sometiendo toda carne para enseguida aplicarlo a los necesitados. Si no nos liberamos nosotros, ¿cómo vamos a ir a liberar a los demás? Si no nos quitamos de pecado, ¿cómo vamos a invitar a los demás a que dejen que quiten el pecado también? No se puede. Tenemos que nosotros ser, primero, ejemplo de pureza, de limpieza y de liberación, para poder ir a liberar, a ministrar y aconsejar a los demás que dejen el pecado. El profeta Isaías profetiza acerca de la iglesia diciendo, Isaías 52, 1 al 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. El profeta trae primeramente una exhortación diciendo, despierta, despierta. ¿Por qué? Porque está dormida. Este llamado es para cada ejecutor a fin de que despierten del letargo religioso. Enseguida le demanda, vístete de poder, es decir, toma la autoridad que Dios nos ha delegado a través de la victoria en Cristo. Por otro lado, hay algunas frases que demandan que seamos libres y que busquemos la santidad. Vístete tu ropa hermosa, santidad, limpieza, purificación. Sacúdete del polvo, suelta las ataduras, demanda libertad. Libérate. Si no puedes liberarte tú solo, pide ayuda. Como ministros necesitamos liberación de una manera, de otra, en un área o en otra área, y quitando de nosotros todo pecado, toda inmundicia, todo lo que nos estorbe para llegar a ser ejecutores de autoridad. Para poder liberar a otros tenemos que ser liberados nosotros. Primeramente hay que quitar todas las áreas que nos están afectando para agradar a Dios. En Joel 3:16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esta es una promesa que Dios nos da. Él será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de sus hijos. Sí, que Él nos va a respaldar, que Él va a estar con nosotros, que Jehová nos hará ganar todas las batallas. Es nuestra esperanza. ¿Y quiénes somos? El pueblo de Dios. Entonces, si somos pueblo de Dios, vivamos lo que dice la palabra. Santidad, levántate, sacúdete el polvo, suelta las ataduras y libérate. Libérate de todo lo que te está estorbando para ser un servidor de Cristo, para ser un ejecutor de la autoridad. Muchos siervos yo he visto, tristemente, que antes eran ejecutores de la autoridad, pero recayeron en pecado y ya no volvieron. Están en las iglesias, algunos no, pero ya no son los liberadores que yo conocí, ya no son los ejecutores de autoridad que yo conocí. Muchos están enfermos de cáncer, muchos les dio otras enfermedades, muchos los atacó el enemigo de otra manera. ¿Por qué? Porque dejaron de ejecutar la autoridad porque abrieron puertas. Entonces, yo no te voy a decir que ya ejecuta la autoridad ahorita y va a ser por siempre. No, la tienes que cuidar. Con temor y temblor tienes que cuidar tu santidad. Ser direccionado por el Espíritu Santo diariamente. Ser alineados
a la voluntad de Dios, como en otros capítulos hemos visto que mientras nos alineamos a la voluntad perfecta de Dios, vamos a estar bien. Pero si nos desalineamos, empiezan los problemas, empiezan los ataques del enemigo, pero ahí perdemos las batallas porque no estamos realmente siendo direccionados por el Espíritu Santo, sino en nuestra carne, estamos siendo desobedientes, rebeldes, no se dan cuenta. Muchos pastores que yo conocí en mis tiempos más joven, pues yo les decía palabra, le daba palabra de exhortación porque Dios me mandaba darle palabra de exhortación, que yo admiro muchos aquellos pastores que tienen el poder y la autoridad y ejercen ese mandato de Dios, como Jeremías, de ir a dar la palabra de exhortación, porque somos atalayas, como atalaya tenemos que decirle, hermano, estás bien o estás mal en esta área, pero Dios te dice que en esta área te compongas porque estás desobedeciendo, estás en rebeldía, estás en desobediencia, como Jeremías iba y le decía al rey, ¿verdad? Pero ¿van a escuchar o no van a escuchar la palabra? Yo les digo a los profetas como Jeremías, tú cumple y da la exhortación y apártate y deja que Dios obre en su corazón. Si se arrepiente la persona de estar fuera de los caminos de Dios y en rebeldía, en desobediencia, eso es ya el trato de Dios con esa persona directa. Ya nosotros ya no nos debe de afectar, porque veo que les afecta. Hay pastores que les afecta tanto el que caiga un compañero o un ministro. No debe de afectarnos. Sigamos orando por ellos. No tenemos que estarlos juzgando ni cuestionando, sino cumplimos con llevarle la palabra y hasta ahí. De ahí para acá ya no nos corresponde lo demás, para poder seguir siendo ejecutores de la autoridad. Entonces, aquí hay unas preguntas que yo quisiera que me hagan la tarea, por favor, porque son muy importantes. ¿Cuáles son los requisitos para obrar en ese poder? Yo les voy a dar la número 1. Se la voy a dar la respuesta, ¿ok? Que nuestro espíritu, alma y cuerpo tienen la perfecta voluntad de Dios. Esa es la respuesta de lo que estoy hablando. Esa es la respuesta de la primera pregunta del cuestionario. Y las demás están fáciles. Bueno, pues este día es toda la palabra que tenemos. Le doy el lugar al pastor Brian para que despide si algo tiene que decir. Hoy no di un testimonio de lucha espiritual, pero más que nada fue enseñanza. Dios les bendiga y un gusto estar con ustedes. Gracias, pastor Brian. Te doy el Gracias, lugar. pastora Nora Buenrostro, desde allí, desde México, Ensenada. Una bendición este estudio. La verdad que cada vez vamos avanzando. Tremendo, ¿eh? Y bueno, voy a estar despidiéndonos con una oración y me gustaría que el pastor Alberto luego pueda estar dando los anuncios de la semana sobre los estudios que continúan. Y bueno, agradeciéndole al Señor por este tiempo, ¿no? Gracias, pastora Sara, Romina, pastor Alberto y sobre todo a la pastora Nora por esta enseñanza tan especial, ¿no? Porque nos fortalece y nos da conocimiento, ¿no? Como decía la pastora, que debemos acompañar el estudio con el espíritu y bueno, seguir en el Señor, ¿no? Así que eso es lo importante, ¿no? Y bueno, orar por aquellas personas que están quizás muchas veces no nos han llevado por ahí la palabra, nos han enseñado y lo vemos que no están en el camino, ¿no? Muchas veces la gente está, como decía, ¿no? En la carrera y bueno, a veces se desvía, se distrae y bueno, quedó en el camino, ¿no? Tremendo, ¿no? Así que oremos por restauración porque el otro día me tocó estar preparando un saludo del pastor Alvareda para un pastor que era tremendo, la iglesia que tenían los jóvenes, cómo le seguían y todo, y hoy está como si fuera un hombre jubilado, ¿no? Él dice que está en el Señor, pero no está en el Señor, toda su familia apartada, él no quiere saber nada con la iglesia, y sin embargo, bueno, que Dios pueda ayudarnos a quizás por ahí que el hombre pueda regresar a la iglesia, ¿no? A veces es muy difícil porque
es como que se ponen en una postura que ellos ya vivieron todo, que ellos ya saben todo y que bueno, ellos es como que han experimentado toda la palabra y como que no dan esa apertura de poder entrarle, ¿no? Pero bueno, yo creo que con la oración y la palabra y yendo en ayuno y eso, seguramente va a llegar el Señor, ¿no? Así que es tremendo porque, como dice, vio que se dice ese dicho que la iglesia evangélica es el único ejército que no rescata a sus soldados heridos, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque a veces es como que están esperando que caigan los siervos para reírse de ellos o para decir, bueno, yo tenía razón y sin embargo en vez de tener compasión y tener el Espíritu de Cristo, ¿no? Tremendo, ¿no? Así que bueno, bendito Dios y Padre Celestial. Esta tarde te agradecemos, Padre, porque estamos unánimes juntos, Señor, estudiando este importante estudio de guerra espiritual, sabiendo que tú puedes hacer, Señor, tremendas obras en cada uno de nosotros y preparando, como decía, entrenando guerreros. Tremendo este estudio, Señor, que podamos cada palabra, cada enseñanza, poder atesorarla y poder ponerla por obra, ¿no? Y que pueda ser de bendición tanto para los hermanos que están allí en YouTube, Señor, que puedas capacitarlos, que puedas bendecirlos, Señor, y adiestrarlos, ¿no? Como dice tu palabra, que puedas prepararnos para esta guerra, para esta lucha, para esta prueba. Muchas veces va a venir el día malo, Señor, que podamos estar perseverantes y unánimes, Señor, allí, Señor, sabiendo que vamos a vencer porque tú venciste, tú vas delante de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, papá, gracias, Jesús, gracias, Señor. Alberto, con los anuncios, el pastor Alberto Morales. Gracias, Jesús. Muy bien. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Recordarles, después de este estudio bíblico de guerra espiritual, tenemos vallado de oración, 21 horas en Argentina. Dios está haciendo cosas grandes y tremendas cuando nos unimos en oración para orar por el pueblo de Dios. Jueves tenemos discipulado bíblico, 23 horas de Argentina. El día viernes continuamos con el libro de Filipenses capítulo 2, eso es a las 23 horas, pero antes tenemos vallado de oración a las 21 horas. Después del vallado de oración, nuestro estudio bíblico el día viernes. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes y tremendas cuando nos reunimos el viernes a estudiar de la palabra de Dios. Esta carta de el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Así que no se lo pierdan. Les recomiendo y les invito a que compartan esta transmisión del día de hoy y el del día jueves. Así que nos despedimos orando y deseando un excelente martes lleno de abundante bendición para ti, para tu casa, para tu familia. Y oramos despidiéndonos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos haber estado, Señor, estudiando, Señor, este tema de guerra espiritual. Señor, sabemos, Padre, que tú nos has dado las herramientas, Señor, para ligar, atar y romper todo espíritu del enemigo que quiera tocar en nuestras vidas. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo y nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, declarando el resto de la tarde bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo martes, 19:30 horas, tiempo de Argentina, 16:30 horas de Laredo, 14:30 en Ensenada, Baja California. Los esperamos, no se lo pierdan. Pastora Sara nos despide con la bendición sacerdotal.
los lingotes de oro. Vamos a verle. ¿Ahí se escucha? Ahí la escuchamos, pastora. Sí. Sí. Amén. Ponemos las manos hacia arriba. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y haya en ti mucha paz. La paz de Jesús. Amén, amén. Nos vemos el próximo Amén. martes. Que Dios te bendiga y te guarde.